Hola, amigos. Algunas personas están convencidas de que los relojes de pulsera son un accesorio innecesario en el mundo moderno de los logros tecnológicos globales. De hecho, ¿a quién se le ocurriría comprar un reloj cuando tiene un teléfono inteligente nuevo en el bolsillo que puede mostrar la hora y muchas otras cosas interesantes? Pero, sin importar lo que piense la mayoría, muchas personas tienen una opinión completamente diferente. Los relojes de pulsera no son solo un objeto para mostrar la hora actual, son un elegante accesorio que puede resaltar la individualidad del propietario, su alto estatus y posición en la sociedad. ¿Puede acaso algún iPhone reemplazar un legendario Rolex horrado? Por supuesto que no, eso está totalmente descartado. ¿Sabían que hace apenas 100 años los hombres no usaban relojes de pulsera porque se consideraba de mal gusto y era una prerrogativa de las mujeres? Sorprendente, ¿verdad? En esa época, casi todos los caballeros respetables preferían exclusivamente los relojes de bolsillo, pensando que el pequeño tamaño de los relojes de pulsera simplemente no podía albergar un mecanismo de calidad, duradero y preciso. Y tal vez tenían razón, porque realmente era así. Un mecanismo de calidad no podía ser del tamaño de una tapa de botella de cerveza, y posiblemente, amigos, si las cosas hubieran seguido así, todavía llevaríamos enormes relojes en nuestros bolsillos. Pero como ustedes saben, todo cambió un día. Apareció un habilidoso artesano que decidió cambiar la opinión de más de la mitad de la población masculina del planeta para los siguientes 100 años. No tuvo miedo de correr riesgos y, gracias a eso, inscribió su nombre para siempre en la historia mundial y cambió la percepción de toda la humanidad. Creo que ya se dieron cuenta de que hoy hablaremos de la famosa compañía de relojes suiza Rolex. Conocida en todo el mundo por su calidad y estatus especial, ya que el costo de estos legendarios relojes a veces supera varias veces el precio de los automóviles más caros, y todo empresario y millonario respetable debe tenerlos en su guardarropa. Entonces, ¿cómo comenzó exactamente la historia de Rolex? ¿Quién fue ese genio, qué tuvo que pasar y cómo logró tal éxito increíble? De eso es precisamente de lo que hablaremos hoy. La historia de la compañía comenzó hace 115 años y, por cierto, fue uno de esos casos en los que primero trabajas en tu reputación y luego la reputación simplemente trabaja para ti. Rolex fue fundada en 1905 por dos parientes, Hans Wilsdorf y su familiar Alfred Davis. El primero tenía una idea que había estado gestando durante mucho tiempo y un plan claro para llevarla a cabo, y el segundo tenía el dinero que había que invertir en algo. Y lo más sorprendente es que Hans, de ascendencia alemana, nunca fue un relojero de generación en generación y definitivamente no era suizo. Nació en Baviera en 1888, pero a la edad de 12 años quedó huérfano. A pesar de este golpe tan serio en su vida, no se rindió. El chico fue llevado a un orfanato local, donde se sumergió por completo en sus estudios y más tarde obtuvo un lugar en una de las mejores escuelas internas suizas, donde no solo pudo estudiar con éxito, sino también ganarse la vida. Era muy dedicado y paciente, ya que en ese momento muchos de sus compañeros de orfanato se dedicaban a actividades no siempre legales, pero nuestro héroe prefería quedarse sentado con los libros. Por supuesto, no fue fácil para él, era una especie de rareza, pero fue gracias a esto que se graduó con honores de la escuela y luego, sin dificultades, pudo encontrar un trabajo en una gran empresa que se dedicaba a la importación de perlas. Así que a los 20 años, como le parecía en ese momento, encontró su lugar en este inmenso mundo. Estaba satisfecho con su vida, tenía un ingreso estable y planes de carrera. Pero un día, en un día común, recibió una carta de un amigo de la escuela que cambió para siempre su vida y su historia en general. Fue ese amigo de la escuela quien le ofreció un puesto en una pequeña empresa que acababa de comenzar a exportar relojes suizos. Sí, amigos, en ese momento los relojes suizos ya eran conocidos y apreciados por su excelente calidad. Pero eran esos relojes de bolsillo. Como él mismo dijo más tarde, para mí, esto era algo nuevo, y pensé, ¿qué diferencia hace que vender? Así comenzó su historia relacionada con los relojes.
Después de trabajar en la película durante varios años, en 1903, el joven de 22 años se mudó a Londres, la ciudad de las ambiciones. Fue en Londres donde se convirtió en el representante oficial de la manufactura relojera suiza la Chaux-de-Fonds, donde había estado trabajando durante varios años. Su tarea principal era expandir los mercados y aumentar las ventas, lo cual hizo en Inglaterra, vendiendo relojes de origen suizo. Le iba bien, las ventas crecían cada día, Hans encontraba nuevos compradores y ampliaba su base de clientes. Se estableció en una pequeña casa más cerca del centro de Londres y unos meses después conoció a una chica que se convirtió en su verdadero amor, con quien se casó 6 meses después y posteriormente obtuvo la ciudadanía británica. Así que, después de formar una familia grande y fuerte a la edad de 24 años, sentado una noche junto a la chimenea después de una celebración familiar, Hans compartió sus pensamientos sobre su vida con su hermano adoptivo, Alfred Davis. Hablaron sobre cómo era hora de empezar su propio negocio, ya que Hans había estado gestando una idea durante varios meses, pero no tenía suficiente dinero para empezar. Fue entonces cuando Alfred le dijo que estaba dispuesto a ayudarle, pero solo si él estaba completamente seguro al respecto. Así que en 1905, Hans y Alfred se convirtieron en socios comerciales y fundaron la pequeña empresa Woolsdorf & Dedes en Londres, dedicada a la importación de mecanismos de reloj y ensamblaje de relojes con el logotipo de W&D. La estructura de su negocio era extremadamente sencilla. Compraban todos los mecanismos a otros fabricantes, luego ensamblaban los relojes bajo su propia marca y los vendían hábilmente a su gran base de clientes. A pesar del éxito comercial de la compañía, Hans estaba plagado de dudas y sentía que lo que estaba haciendo no lo hacía feliz. Cada vez que presentaba su producto en una reunión, le preguntaban, ¿quién fabrica sus relojes y dónde se producen? Hans siempre respondía que los mecanismos y las cajas eran de fabricación suiza. Pero para convencer a los posibles compradores de su calidad, se veía obligado a mencionar la fábrica de fabricación, a lo que siempre escuchaba la misma respuesta. ¿Por qué deberíamos comprarle a usted si podemos ordenarlo directamente en la fábrica? Fue entonces cuando Hans empezó a considerar la posibilidad de tener su propia producción. Además, casi todos fabricaban relojes de bolsillo y no se diferenciaban mucho entre sí. No había nada que sorprendiera al mundo en ese momento, así que el mundo necesitaba algo nuevo, algo que aún no existía. Con estos pensamientos en mente, Hans decidió crear algo innovador, relojes de pulsera para hombres. Por cierto, esta idea no surgió de la nada. La razón radicaba en su irritación por los relojes de bolsillo. Tenía que meter la mano en el bolsillo todo el tiempo y él odiaba eso. Desde hacía mucho tiempo tenía en mente la idea de fabricar relojes de pulsera, al menos para sí mismo. Además, Hans solía llevar cosas pesadas en las manos con frecuencia y no podía ver la hora fácilmente porque tenía que poner su maletín en el suelo para mirar el reloj. Sin embargo, a pesar de su deseo, era difícil llevar a cabo esta idea. El problema radicaba en que los mecanismos de reloj compactos de esa época no eran especialmente precisos y, por lo tanto, mostraban la hora incorrecta. Para resolver este problema, Hans viajó por toda Europa en busca de maestros que pudieran hacer lo que él tenía en mente, un mecanismo de reloj pequeño y compacto que fuera perfectamente preciso. Con el tiempo, lo logró. Una fábrica en Biel, Suiza, que ahora es una pequeña ciudad llamada Vienne, con solo 50.000 habitantes, accedió a experimentar y fabricar el pequeño mecanismo. Así es como, se podría decir, nacieron los primeros relojes Rolex. Por supuesto, las ventas de estos maravillosos relojes no fueron muy exitosas al principio. La razón era que nadie compraba relojes de pulsera, muchos se burlaban de Hans, ¿nos está ofreciendo relojes de pulsera? No, perdón, siempre fue difícil romper estereotipos, pero nuestro héroe no se desanimó y decidió promocionar el nuevo producto con su propio ejemplo. Sus relojes de pulsera, que llevaba personalmente en la muñeca, se convirtieron más tarde en la mejor publicidad. Cada vez que estaba en una reunión importante o simplemente con amigos, siempre levantaba la mano y miraba el reloj de forma ostentosa.
Al principio la gente se sorprendía, pero al darse cuenta de lo práctico que era, muchos comenzaron a pedir uno igual para ellos. Así comenzó la era de los relojes de pulsera. En ese mismo año de 1905, lanzó los primeros relojes de pulsera de su propia producción con correas de plata y oro, que encontraron compradores rápidamente y gradualmente comenzaron a ser populares entre los hombres, pero eso no fue todo. Al año siguiente, Hans estaba preparando una novedad a la que le dio especial importancia y a principios de 1906 presentó a sus clientes una nueva invención, una pulsera de metal flexible que no tenía ningún equivalente anteriormente. Fue algo sorprendente, algo increíble. Gracias a esta innovación, los relojes de la compañía W&D se convirtieron en algunos de los modelos de relojes más demandados y vendidos en toda Inglaterra, literalmente en cuestión de meses. Después de este asombroso éxito, Hans comenzó a considerar cambiar el nombre de la empresa, ya que debía ser llamativo, memorable y, por supuesto, corto, y sobre todo, debía encajar fácilmente en la esfera del reloj. Como él mismo contaba, probé muchas combinaciones de letras. Obtuve alrededor de 100 nombres diferentes, pero ninguno me gustaba. Un día por la mañana, mientras viajaba por Chiswick en Londres, parecía que alguien me susurraba al oído, Rolex. Y así, el 2 de julio de 1908, la compañía Wilsdorf cambió su nombre a Rolex. Por cierto, el motivo por el cual Hans decidió nombrar a la empresa de esta manera, los representantes de la marca aún lo guardan en secreto hasta el día de hoy. También hay una versión que Rolex es simplemente una combinación de letras, un nombre corto que se pronuncia de la misma manera en cualquier idioma. Desde ese momento, Hans Wilsdorf comenzó a trabajar arduamente en el desarrollo de su propio mecanismo de relojería. Estudió por sí mismo todos los movimientos de los engranajes y observó su funcionamiento. Después de una serie de pruebas y errores, desmontó y ensambló cientos de relojes diferentes en 1910, obteniendo el primer certificado oficial de precisión cronométrica en la historia de los relojes de pulsera. En tan solo 4 años, perfeccionó el mecanismo de tal manera que se le otorgó la clase A, que hasta ese momento solo se daba a los cronómetros marinos. Es sorprendente lo preciso que era el mecanismo, una creación perfecta. Desde 1910 hasta 1915, los relojes de pulsera Rolex se convirtieron en una marca muy reconocida y muchos aristócratas de la época ya preferían esta marca. El 15 de noviembre de 1915 fue un día importante para la empresa, ya que fue cuando Rolex registró oficialmente su nombre, que luego se cambió a Rolex Watch en 1919. Por supuesto, la Primera Guerra Mundial afectó el negocio de la empresa, pero no de manera crítica. Al parecer, desde el principio se consideró que durante este periodo, la marca de relojes se ganó un lugar más fuerte en los corazones de muchos compradores, la mayoría de los cuales eran soldados. La razón era que usar relojes de bolsillo durante las expediciones o en medio de las batallas era muy incómodo, mientras que los relojes de pulsera salvaron la vida de muchos hombres en más de una ocasión. Centrándose en las necesidades de estos hombres, la empresa avanzó rápidamente en futuras investigaciones científicas. En 1920, Rolex tomó una decisión crucial al trasladar su sede principal y toda la producción a Ginebra, la capital mundial de los relojes. Se cree que fue allí donde se desarrollaron todos los modelos innovadores de esta marca. La empresa creció rápidamente y el personal fue cuidadosamente seleccionado por Wilsdorf. Un hito importante para la marca fue la creación del Rolex Oyster, un reloj resistente al agua. Pero afirmar esto es una cosa, y demostrarlo es otra. Así, en 1927, la joven inglesa Mercedes Glatze cruzó el Canal de la Mancha con uno de estos relojes en la muñeca. Incluso después de 10 horas en el agua, el reloj seguía funcionando, demostrando su calidad. Para contar sobre este logro, la empresa publicó su primer anuncio en el periódico londinense Daily Mail, y sin duda fue un acierto. Este evento marcó el comienzo del concepto de los embajadores de la marca.
En tan solo 3 años, la compañía inventó y patentó el primer mecanismo del mundo con un rotor de bobinado automático que sigue siendo la base de casi todos los relojes modernos. En 1930, la marca decidió invertir nuevamente en publicidad y no se equivocó al regalar sus relojes al piloto más rápido del mundo, Sir Malcolm Campbell. Fue él quien, el 4 de septiembre de 1935, estableció un nuevo récord mundial con un reloj de la ya conocida empresa en su muñeca. En 1945 se introdujeron los primeros relojes del mundo con indicación de la fecha en una ventana en el dial, llamados Datejust, y los relojes continuaron siendo sometidos a diversas condiciones extremas. Por ejemplo, solo 2 años después, uno de los modelos de Rolex rompió la barrera del sonido junto con el piloto de avión Chuck Yeager, quien luego escribió sobre los relojes: "Mi pasajero en el vuelo más rápido y alto no me decepcionó". Así, Rolex una vez más confirmó su calidad y resistencia en cualquier situación, ganando la reputación de ser indestructibles. Incluso bromeaban diciendo que si lanzabas un ladrillo contra ellos, el ladrillo saldría perdiendo. A principios de la década de 1950, la marca lanzó una serie de relojes especiales diseñados para personas que practicaban profesiones específicas como alpinismo o buceo. En 1951, para conmemorar la producción del reloj número 150.000, se lanzó el modelo Rolex Datejust con la inscripción DDE y 5 estrellas generales. Esta versión fue la primera en ser usada por el futuro presidente de Estados Unidos, el general Eisenhower. Pero la verdadera leyenda apareció solo 3 años después. En 1953 se lanzaron relojes diseñados específicamente para pilotos que cruzaban varios usos horarios. Para ellos era crucial conocer la hora exacta en diferentes partes del mundo, ya que esto podía afectar las vidas de cientos de personas. Uno de los primeros modelos probados por pilotos de la compañía Pan American fue el GMT Master. Ese mismo año, salió al mercado la leyenda del arte relojero, el modelo Rolex Submariner, equipado con un bisel giratorio que permitía a los buceadores profesionales medir el tiempo de inmersión. Otro modelo famoso, el Rolex President, fue creado especialmente para Lyndon B. Johnson y su caja estaba hecha de oro de 18 quilates y platino. En 2005, en una subasta, apareció un Rolex DD con una grabación personalizada, "Para Jack con amor de Marilyn". Este modelo fue regalado por Marilyn Monroe a John F. Kennedy, quien ordenó deshacerse de él sin saber que su solicitud fue ignorada. Curiosamente, el reloj se vendió por $120,000. Por supuesto, amigos, no se puede pasar por alto la política de precios de la compañía. Mientras otras marcas compiten entre sí en cuanto a precios, la marca Rolex simplemente establece sus precios a su discreción sin tener en cuenta a la competencia. En las tiendas de la marca, nunca te encontrarás con descuentos o ventas, excepto en aquellos momentos en que los distribuidores de la compañía ofrecen descuentos debido a sus propios problemas financieros. Pero lo más interesante es que los clientes de la marca Rolex están dispuestos a comprar los relojes de la compañía a los precios establecidos incluso durante periodos de crisis. Nunca podrás comprar un Rolex genuino en línea, pero eso no significa que la compañía no tenga su propio sitio web, de hecho, lo tiene. Puedes revisar fácilmente toda la información sobre el modelo que te interesa, pero solo podrás comprarlo en persona en una tienda de joyas de la red Rolex. La regla principal de la compañía es permitir al cliente tocar los relojes, probárselos en la muñeca, examinarlos en detalle, algo que no puede hacer simplemente viendo una imagen en Internet. En este momento, la marca ha renunciado a la publicidad masiva en televisión o radio, ya que los representantes de la compañía afirman unánimemente que esa no es su audiencia objetivo. El precio mínimo de un Rolex es de $5,000, por lo tanto, a menudo verás publicidad de esta marca en varios torneos de tenis, golf o incluso en Fórmula 1, y el mensaje principal de la publicidad es que los relojes Rolex se presentan como un símbolo de éxito. Si ya eres una persona exitosa, sí, estimado amigo, has ganado mucho dinero, felicidades, te has ganado el derecho a llevar nuestros relojes.
Pocos saben que Rolex es la compañía de relojes más cerrada del mundo. Para simplemente ver la producción, hablar con el personal, uno tendría que pasar por muchas verificaciones y, por supuesto, obtener la aprobación personal del director general. Incluso muchos medios de comunicación famosos a nivel mundial no han logrado acceder a la parte más confidencial, el taller de producción y ensamblaje de la compañía. Sí, amigos, todo es muy serio. Por supuesto, esta marca, como muchas otras, sufre debido a las numerosas falsificaciones. El Rolex Submariner es considerado uno de los modelos de relojes más falsificados en todo el mundo. Para proteger todos los relojes originales, la compañía utiliza una marcación única específica que, por cierto, una vez ayudó a la policía a resolver un asesinato. Cada modelo tiene su propio número de serie único, lo que permite a la policía identificar fácilmente al verdadero propietario. En realidad, los relojes Rolex son como un pasaporte. A menudo, los clientes de esta marca son personas muy famosas. Ocurrió una historia interesante durante el rodaje de la primera película de James Bond. Para darle estatus al personaje principal, necesitaban un reloj. El presupuesto de la película no permitía comprar un nuevo par de relojes, así que uno de los principales productores simplemente le quitó un Rolex Submariner nuevo de la muñeca y se lo dio al protagonista, Sean Connery. Además, el director de Titanic, James Cameron, también participó en publicidad encubierta de los relojes, a menudo apareciendo con ellos en el set de filmación. En 2013, la marca lanzó una campaña publicitaria centrada en celebridades que eligieron Rolex. Entre ellos se encontraban personas tan famosas como Pablo Picasso, Elvis Presley, Martin Luther King y docenas de otras celebridades. El eslogan de la compañía decía, no solo dicen la hora, cuentan una historia. La fecha actual, las acciones de la compañía no cotizan en bolsa, ya que la empresa se preocupa seriamente por su seguridad y estatus, y aún se desconocen los mayores éxitos financieros de Rolex. En general, todo lo relacionado con esta marca se mantiene en secreto, incluso en su sitio web oficial, encontrarás solo unas pocas líneas, al igual que en Wikipedia, lo cual es bastante extraño para una marca tan reconocible y prestigiosa. Pero todo esto una vez más sugiere que algunas cosas solo están al alcance de unos pocos elegidos. En 2016, la marca ocupó un lugar en la lista de Forbes y fue valorada en increíbles $9.000 millones. Desde 2014, Jean-Frédéric Dufour encabeza la marca. Por cierto, los relojes más caros fueron vendidos el 26 de octubre de 2017 por la casa de subastas Phillips de Beauty. El modelo Rolex Daytona de 1968 se vendió por $17.752.500. ¿Puedes imaginarlo? Además, no hay que olvidar que Rolex es la marca número uno en relojes hoy en día. Muchas de las innovaciones que consideramos normales hoy en día, como el cristal resistente a los golpes y los relojes a prueba de agua, fueron introducidas por Rolex. La empresa cuenta actualmente con 6.000 empleados y su producción se encuentra en Suiza. En cuanto al fundador, Hans Wilsdorf, falleció en 1960. Encomendó su empresa a un fondo fiduciario que representaba los intereses de sus hijos, asegurándose de que la compañía no cayera en manos de personas ajenas. Gracias a un sistema cuidadosamente planeado de propiedad de acciones, nadie puede adquirir siquiera una parte de la empresa sin el consentimiento de todos los propietarios. Además, Wilsdorf limitó el poder de los propietarios sobre los gerentes. En su empresa, los propietarios no pueden presionar de ninguna manera a los gerentes y obligarlos a tomar decisiones rápidas basadas únicamente en consideraciones de lucro, por lo que la gestión de la empresa se basa en una estrategia a largo plazo. También es importante destacar que incluso después de 60 años desde la muerte del fundador, la empresa sigue trabajando estrictamente bajo sus principios. En Rolex, siguen cuidadosamente su marca. En Rolex, evitan la saturación del mercado y crean una escasez artificial, produciendo no más de 800.000 relojes al año. Rolex no comparte su nombre con otros productos como gafas, bolsos, automóviles o ropa,
solo hacen relojes y nada más, y lo hacen mejor que nadie. Por supuesto, podríamos decir que Hans Wilsdorf simplemente tuvo suerte y que estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero no hay que olvidar que este hombre comenzó desde cero. No era relojero, ni siquiera tenía dinero para abrir su propia empresa, y a pesar de todo, tenía un sueño: quería hacer que este mundo fuera un poco mejor, hacer algo que nadie había hecho antes que él. Los resultados de su trabajo son impresionantes. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados durante muchas décadas gracias a una sola persona. Probablemente, como siempre, vale la pena decir que lo grande comienza desde lo pequeño y Rolex es un buen ejemplo de ello. Amigos, ¿qué opinan personalmente sobre esta marca? Además, ¿creen ustedes que en nuestra época los relojes de pulsera siguen siendo relevantes o no? Compartan su opinión en los comentarios, también califiquen el video y hasta pronto.